La palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado, fortalece nuestra vida. Ponte a pensar momentos difíciles que has pasado y les aseguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado a través de leer la Biblia, a través de una predicación que escuchaste, a través de un estudio bíblico de la Escritura. Todos nosotros hemos experimentado algún momento en nuestra vida en donde Dios ha traído fortaleza. Se trae fortaleza cuando nos sentimos débiles, cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos deseos de luchar en la vida, cuando hemos pasado algo doloroso, algo que nos ha derrumbado. Y la palabra de Dios nos trae fortaleza. En Romanos 15:4 el apóstol Pablo dice: las cosas que se escribieron antes, les recuerda a los romanos acerca de la importancia de que Dios se ha revelado en la Biblia y que hay cosas en la Biblia que se escribieron para nuestro beneficio. Dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para instruirnos se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra paciencia en griego es una palabra que significa perseverancia paciente. O sea que aunque haya sufrimientos, aunque haya obstáculos, las enseñanzas de las Escrituras desarrollan en nuestra vida carácter de ser pacientes y perseverantes en caminar con Dios, en hacer lo correcto, en pensar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal, y creer que hay un futuro y seguir adelante. Las Escrituras hacen eso en nuestro corazón, nos dan paciencia en nuestro carácter y también nos consuelan. Las Escrituras traen consolación. Consuelas a alguien que está desolado, a alguien que está triste. Y dice que esto es, ¿con qué propósito? Para que tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Qué es la esperanza? El saber que nuestra situación, que tu situación actual, si estás viviendo una situación de calamidad en este momento, de desesperanza, que has perdido la esperanza en algún área de tu vida, que te sientes incompleto, incompleta, al leer las Escrituras y al saber Dios me ama, hay un propósito, en Cristo soy salvo, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, hay un futuro, hay un propósito para mi vida, no me quiero perder el propósito de Dios. Eso nos da esperanza para continuar. Y podemos ver en la Biblia, y digo, bueno, ¿a qué se referiría Pablo con decir estas cosas? Bueno, las Escrituras están llenas de ejemplos que nos dan esperanza. La vida de Abraham, por ejemplo, Dios le dice que hará de él una gran nación. Y Abraham ni siquiera puede tener hijos. Su esposa es estéril. Son ancianos, son grandes de edad y no hay hijos. Y Abraham quiso ayudarle a Dios por ahí, pero al final de cuentas Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac. Porque hasta la mamá Sarai se rió, porque dijo: ¿cómo a mi edad voy a tener un bebé? Dios cumplió su promesa y de esa descendencia de Isaac vino Jacob y Esaú. Esaú fueron los edomitas, Jacob fue el pueblo de Israel, y le dijo: así como las estrellas las puedes contar, así será tu descendencia. Dios cumplió su promesa. Entonces cuando vemos eso decimos: bueno, no me tengo que rendir todavía, Dios todavía puede hacer cosas en mi vida. ¿Qué tal cuando vemos a José ser vendido por sus hermanos, ser traicionado, ser acusado injustamente de querer abusar a la esposa de su jefe Potifar, que quiso seducirlo y él dijo que no, tirado a la cárcel? Y sin embargo vemos una y otra vez en la historia de Génesis 37 al 50 de José, dice: y el Señor estaba con él, y fue vendido por sus hermanos como esclavos, pero el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba, y la vida de Potifar prosperó porque Dios estaba con José a pesar de sus circunstancias. Y luego es acusado injustamente y en la cárcel dice: pero Dios estaba con José, y en la cárcel le da gracia y le ayuda. ¿Y dónde terminó José al final? Terminó siendo el segundo después del rey más poderoso de la tierra del faraón, administrando todo el trigo, el grano de Egipto para las naciones. Y ahí vienen sus hermanos en la sequía, en la hambruna, se inclinan ante él, la visión que Dios le había dado cuando era un joven, que les cayó tan mal a sus hermanos, se cumple ante sus ojos. Él se tiene que meter a un cuarto a llorar porque no puede contenerse. Y cuando finalmente se revela a sus hermanos tienen mucho miedo porque dicen: nos va a mandar a matar. Aquí está en el poder, con razón nos decía que nos inclinaríamos ante él. ¡Wow! Y lo vendimos y lo quisimos matar, nos va a matar. Y
José se echa a llorar al cuello de sus hermanos y le dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios usó el mal que ustedes hicieron contra mí para bien, para ponerme en la posición donde estoy ahora y para preservar la vida de mucho pueblo. Y Dios muchas veces permite ese tipo de cosas para usted. Dios no desperdicia nuestro pasado, Dios no desperdicia las injusticias, Dios las usa. Dice la Biblia que somos consolados por Dios para que podamos consolar a otros. Entonces, ¿qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que nos da paciencia? ¿Qué es lo que nos da consolación? Las cosas que antes se escribieron. ¿Dónde? En las Escrituras, en la Biblia. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Dios en las Escrituras, porque eso nos da esperanza, nos fortalece en medio de las dificultades. Y eso es fácil, porque a veces pensamos como la salvación, ¿no? ¿Y qué necesito para ser salvo y para que Dios transforme mi vida? Creer, solamente creer. No necesitas irte de rodillas a las montañas, darte golpes de pecho, latigazos en la espalda y hacer grandes sacrificios para que Dios salve tu vida. Lo mismo con la obediencia con Dios. Cuando Dios quiere usar nuestra vida en medio de las injusticias, en medio de situaciones malas que pasamos en nuestra vida, pero estamos tomados de su mano y fortalecidos, Dios puede hacer algo maravilloso. ¿Y qué tan difícil es eso? Es fácil, solamente caminar en los caminos del Señor, obedecer sus mandatos. Es tan fácil, no hay nada nuevo, no hay nada demasiado difícil que no podamos hacer, que encontramos en su palabra. Seguirle. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Fortalece, la palabra de Dios fortalece tu vida. ¿Cómo? En la soledad. Hay mucha gente que está pasando soledad en este tiempo, mucha gente, es increíble. Un planeta con 8,000 millones de personas, ¿sí? Una televisión con un servicio de cable que tiene más de 100 canales y no sabes ni cuál ver. Tienes Hulu, Netflix, Peacock y un montón de plataformas digitales y la gente se cansa de ver videos de series y de películas y ya no sabe ni qué ver, y cada vez más porquería en la televisión, carentes de valores morales y inclusive empujando una agenda pecaminosa. Se ha puesto a pensar cómo se dicen groserías hoy a comparación de hace 20 años. Es algo súper común. Antes lo que no se escuchaba en la televisión o en las redes, ahora todo el tiempo grosería, y vas caminando y la gente grosería. La gente, vivimos en un país de majaderos, en todas partes. Entonces la gente no sabe ni qué hacer, ni qué ver, rodeados de personas, pero se sienten en soledad. Y en la soledad hay gente que está pasando soledad, gente que está pasando desánimo, gente que está anclada en la depresión, gente que tiene dificultades diversas, enfermedades, a estar al borde de la muerte con cáncer, o gente que pierde un ser querido. La verdad es de que no hay antídoto tan lindo como la palabra de Dios en esos momentos difíciles. Y si tú estás pasando un momento así, muchas veces lo último que quieres es leer la Biblia, porque lo que quieres es hundirte en tu depresión, no sé, ponerte a escuchar las canciones de Chente o de no sé quién y olvidarte. Hay gente así, pero la verdad es que lo que necesitas es un mensaje de parte de Dios en tu vida que se ha revelado en las Escrituras. Pienso en Pablo en 2 Timoteo 4:16 y dice: en mi primera defensa, porque le iba a costar la vida el ser cristiano, y apeló al emperador romano y dijo: en mi primera defensa nadie me ayudó. Todos, ¿qué dice? Me abandonaron. ¿Había cristianos rodeando a Pablo? Había varios cristianos. Pero dice: todos me abandonaron. Dice: no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué dice? Me ayudó y me dio, ¿qué? Fuerzas. Pablo tenía fuerzas, él no tenía fuerzas. Decía, él sabía quién era Cristo en su vida. Él sabía la misericordia que Dios había tenido de él, habiendo sido un incrédulo perseguidor de la iglesia. Pero era un hombre de fe y él sabía que en esos momentos de debilidad necesitaba de Dios. Dice: pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Y yo puedo pensar de dónde venía esa fortaleza que Pablo tenía. Sin duda de su vida de oración, de buscar el rostro de Dios. Pero también estoy seguro que las Escrituras que formaban su mente, porque tú lees las cartas de Pablo y están llenas de citas del Antiguo Testamento.
las escrituras en Pablo, y pensé en este versículo en Isaías 41:10. Mira lo que dice Dios: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y estoy seguro que versículos como este estaban en el corazón de Pablo. Por eso decimos las escrituras fortalecen tu vida en momentos difíciles. Y por eso él podía decir en este versículo: en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron, pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Amén. Y en esto también vemos hasta con nosotros mismos, porque podemos pensar, bueno, en el pecado yo me siento ya débil, ¿no? Me alejo de Dios, que es lo que naturalmente pensamos. Pero hasta en eso, cuando nosotros volteamos a ver a Dios, como en el caso del hijo pródigo, ¿no? Se sale de la casa de su papá, que estaba cuidado, que tenía todo, quería explorar más el mundo. Y cuando se da cuenta que está en una situación súper mala, se acuerda, wow, todo lo que tenía con mi papá. Y a veces así nos pasa a nosotros. Volteamos y decimos, ok, estoy con Dios, pero quiero intentar esto. O nos sentimos solos, o nos sentimos en pecado. Caemos, fallamos. Pero ¿sabes qué? Cuando volteas a Dios, otra vez Dios dice: yo te doy fuerzas, yo te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así es, qué lindo es eso. Y en nuestras vidas ha pasado muchas veces eso, que en momentos difíciles pasas tiempo con Dios, escuchas un mensaje y sales levantado en tu corazón. ¿No te ha pasado varios domingos que has venido aquí a la iglesia, que a lo mejor has venido decaído y sales con un mensaje y sabes que eso que escuchaste es Dios hablando a tu corazón, dándote un mensaje específico a ti para la situación que estás pasando? Pues yo no sé si tú estás luchando con algo de lo que hablamos hoy. Estoy seguro que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Recuerdo ese dicho que dice: el pecado te podrá traer satisfacción, pero jamás felicidad. Y es una realidad. Quizá tú estás en esa persona, te identificaste y dices: pastor, yo sé que Dios puede usar mi vida, pero mi vida la estoy viviendo ahí a medias, media paralizada, porque siento que tengo pecado en mi vida y que Dios no me puede usar. Y ya han pasado 1 año, ya han pasado 2, ya han pasado 3 y sigo sin entregarme para servir a Dios. Y Dios te está diciendo hoy: hey, ¿qué esperas? Yo quiero usar tu vida. Mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Deja el pecado, despójate del pecado. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, una iglesia apartada del mal. Podremos a lo mejor ser una iglesia pequeña para el mundo, pero Dios puede hacer grandes cosas con nosotros como Iglesia Vida. Y si tú estás en una situación así, de debilidad, de soledad, de pecado, no te vayas hoy sin rendirlo a Dios. Déjaselo a Dios hoy mismo. ¿Para qué dejarlo para más? ¿Para qué dejarlo para después? Cuando lo puedes poner hoy en sus pies y que Dios obre a través de ti, Dios use tu vida en tu máximo potencial, no por ti, sino por Él. Dios puede hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12: por tanto, sabiendo nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, de personas que han corrido la carrera de la fe, quitémonos, despojémonos del peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia y paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te quiero pedir ahí en tu lugar que inclines tu rostro. Vamos a orar a Dios. Si Dios habló a tu vida de algún área de pecaminosa que tienes que rendir al Señor, dile: Señor, yo quiero sinceramente servirte y hacer tu voluntad, Señor. Tú conoces quién soy realmente. Tú conoces mis fallas, mi pecado. Quiero tomar decisiones en mi vida sabias. Quiero alejarme de cualquier camino de mentira para hacer tu voluntad, Padre. Ayúdame a tener fe, la fe suficiente para obedecerte. Quizá tú te encuentras en un momento difícil hoy, de soledad, de tristeza, pasando por algún problema, alguna situación que te está cargando.
y necesitas comenzar nuevamente a leer la palabra de Dios aunque no tengas ganas, comenzar a leer los salmos, las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, para que hagas un hábito de pasar tiempo cada día con Dios y tu alma sea fortalecida en medio de la situación difícil que necesitas fortaleza. Si Dios ha hablado a tu corazón, ora al Señor allí, pídele al Señor que te ayude a aplicar lo que hoy habló Dios a tu corazón. Dios y Padre, te amamos, te alabamos. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía, que siempre tiene un mensaje para tu pueblo en el momento preciso que más lo necesitaban. Señor, te pido que nos hagas personas fieles a ti, que nos ayudes a guardar en nuestro corazón tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y Señor, ser fortalecidos en momentos de debilidad por medio de tu palabra, Señor, y de tu presencia en nuestras vidas. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, dile: Señor, aquí está mi vida. Levanta tu mano en tu lugar, dile: Dios, gracias por hablar a mi corazón hoy. Yo quiero tomar pasos, Señor, de fe. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es una forma de decir: Señor, aquí estoy dispuesto, estoy dispuesta. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios. Si hay alguien entre nosotros que no ha conocido a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que este mensaje es verdad, que Jesús resucitó, que Él murió por tus pecados, y si quieres seguirle, puedes clamar al Señor, pedirle perdón de tus pecados, decirle que crees en Jesús y en su resurrección, y la Biblia dice que serás salvo, que serás salva. Si podemos ayudarte en este día, por favor, conéctate conmigo o con alguno de nuestros servidores al final, y será para nosotros una alegría, un privilegio poder orar contigo y poder guiarte para comenzar a dar pasos en tu vida cristiana. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por este tiempo hermoso que tuvimos. Te amamos con todo el corazón. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.